¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Clips del Profe Gil. En esta ocasión vamos a realizar un análisis de lo que es un poema. Pero para esto primero debemos recordar que el poema pertenece a el género literario de la poesía. Y la poesía, pues lo que pretende es, de alguna manera, exaltar la expresión de nuestros sentimientos, así como utilizar pues la belleza de nuestro lenguaje, ¿verdad? Tanto de manera oral como de manera escrita. Bien, para hacer este análisis dispuse separar algunos elementos que componen lo que es el género literario del poema. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo, el tema que tratan los poemas pues pueden ser diversos. Sí, aquí solamente pongo algunos, como es el amor, la amistad, el enojo, la tristeza, etcétera. Recuerden ustedes que precisamente podemos expresar muchos de nuestros sentimientos y emociones a través de la poesía. Aquí, como ven, anoté también lo que son las vocales. Y dirán, bueno, profe, ¿para qué las vocales? Bueno, recordemos que las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. Pero tenemos que hacer una diferenciación en lo que respecta a los poemas. Es muy importante hacerlo porque de eso depende el análisis correcto de él. Tenemos entonces que las vocales se dividen en dos, en suaves y fuertes. Las suaves son, como aquí vemos, la I y la U. En el caso de las fuertes, la O, la A y la E. También tenemos que echar mano y distinguir de algo que ya también vimos en ciclos anteriores, como son el tipo de palabras. En este caso, las agudas, las graves y las esdrújulas. Como observan, aquí la palabra agudas tiene un signo de más. Graves tiene un signo igual y esdrújulas tiene un signo menos. Esto es referente a que cuando hacemos el análisis de un poema nos debemos de fijar en la última palabra del verso. Tenemos entonces que si en nuestro verso al final la última palabra es una palabra aguda, tendremos que sumar una sílaba más. Mientras que si nuestra última palabra del verso es una palabra grave, entonces permanece de manera igual, no sufre ninguna afectación. Pero sin en cambio, si nuestra última palabra del verso es esdrújula, entonces tendremos que restar una sílaba. Bien, ahora tenemos la palabra rima y nos dice que es cuando las palabras suenan igual o similar, ¿no? Cuando leemos un poema vemos que los versos pues a veces sus sonidos coinciden. Ahí estamos hablando que hay rima, ¿sí? Cuando esos sonidos son iguales o parecidos. Pero también debemos distinguir que hay dos tipos de rima. Estas son la asonante y la consonante. ¿Cómo podemos distinguirlas? Bien, es asonante cuando únicamente encontramos en el poema versos que terminan en su última palabra con vocales. Caso contrario, cuando son consonantes, porque ahí más bien vamos a encontrar una combinación de palabras que terminan tanto en vocal como en palabras consonantes. Continuando con nuestro análisis, encontramos a lo que llamamos métrica. Y nos dice que la métrica es el número de sílabas en un verso. De manera breve es lo que podemos decir. Pero también al realizar esta medición podemos encontrar algo que vamos a llamar ritmo, que también lo vamos a encontrar cuando hacemos el análisis de la rima, que es más bien la sonoridad que nos da el poema. Es como en una canción, ¿verdad? Cuando se repite una frase constantemente, eso es lo que le da el ritmo a la canción. En el caso del poema pasa lo mismo.
esa repetición de sonidos nos da el ritmo. Bien, ahora encontramos la palabra sinalefa. Aquí nos dice que sinalefa es cuando una palabra termina y la siguiente inicia con vocal. O sea, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia con vocal. Por eso les decía que es importantísimo saber cuándo las vocales son suaves y fuertes. Bueno, sucede que para formar una sinalefa, precisamente la palabra anterior debe terminar en vocal y la palabra siguiente debe iniciar con una vocal. Al encontrar estas dos vocales, quiere decir que vamos a unir esas dos sílabas en una. Esas dos sílabas que se formaban por cada palabra las vamos a unir utilizando este recurso que se llama sinalefa. Pero tenemos que saber cuándo una vocal es suave y cuándo una vocal es fuerte. Esto vamos a realizar el análisis cuando veamos el ejemplo, ¿sale? Para que lo apliquemos. Ahora vamos con el verso. El verso nos dice, en simples palabras, que es cada uno de los renglones de las estrofas. Cada renglón que escribamos de un verso, lo vamos a escribir en un solo renglón, y eso será un verso. Ahora, en el caso de la estrofa, nos dice que es un conjunto de versos. Estos versos pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta 6 o más, dependiendo el estilo del poeta, ¿verdad? O el que le queramos poner. Va a depender de eso el número de conjunto de versos, que le vamos a llamar estrofa. Continuando con el análisis, tenemos que podemos escribir también nuestro poema, además de escribirlo en rima, también lo podemos escribir en prosa. Y nos dice que la prosa es la forma natural de escribir. Sucede que cuando escribimos, cuando copiamos un texto, cuando nos dictan algo, ¿verdad? Escribimos en una hoja y escribimos desde la izquierda hasta la derecha hasta que termina nuestro renglón y pasamos al siguiente hasta que encontramos un punto. Bueno, esa es la manera natural de escribir, pero sucede que también podemos escribir de manera poética en prosa, ¿sí? No necesariamente con rimas, no necesariamente, pero sí utilizando otros recursos, ¿verdad? Que también se utilizan en la rima, como es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado tiene también algunos recursos y que se llaman, el primero se llama símil o comparación, o sea, recibe los dos nombres, símil o comparación. Y el otro recurso, pues, es la metáfora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, símil o comparación lo vamos a descubrir porque utiliza una palabra que nos va a indicar esa similitud que encuentra, como por ejemplo, tus dientes como perlas, ¿sí? Está utilizando la palabra como. Ahí nos está indicando que se trata de un símil o comparación. Diferente a que decimos, tus dientes son perlas. Entonces estamos determinando que ya algo es así. Entonces estamos hablando de una metáfora. Bueno, esto es a grandes rasgos y de manera resumida el análisis muy general de lo que es un poema. Falta aplicarlo, lo vamos a realizar en otro video más. Por el momento espero esta información te sirva y nos vemos hasta pronto.